Hola, soy Ann. El pasado día de Acción de Gracias, le hice a mi abuelo una pregunta sencilla. ¿Te gusta la casa del lago que te regalé? Se congeló. Sus manos temblaron. Y luego dijo unas palabras que nunca olvidaré. ¿Qué casa? Yo nunca recibí nada. Fue entonces cuando miré a mis padres y vi sus rostros volverse blancos. No solo estaban mintiendo. Habían robado todo lo que le di, dinero, propiedades. Años de confianza. Pensé que el silencio era amor. Pero en mi familia, el silencio era la forma en que me destruían. ¿Qué harías si las personas en las que más confías te pintaran como el villano? Antes de continuar, déjame preguntarte, ¿a qué hora estás escuchando y dónde? Deja tu respuesta abajo. Estoy escuchando porque lo que pasó después, no. Solo rompió una promesa, me rompió a mí. Las mañanas de Acción de Gracias solían ser mis favoritas. Crecer significaba el olor del pavo asándose lentamente, la voz del abuelo tarareando viejas canciones desde la cocina y yo, siempre yo, corriendo entre la mesa y el horno. Fingiendo ayudar, este año se sintió más pesado. Lo supe en cuanto desperté. Tal vez fue el silencio o la forma en que el aire afuera parecía presionar contra las ventanas. Frío todavía, como si supiera algo que yo no sabía. Llegué 2 días antes. Mamá dijo que estaba demasiado cansada para preparar todo. Que, ya que yo era el único soltero con tiempo libre, podía encargarme de la cocina. No discutí. Discutir con Dora nunca termina bien. Así que ahí estaba, con las mangas remangadas, el delantal puesto, bañando un pavo 2 veces más grande que yo en la misma bandeja astillada que usamos cada año. La casa olía bien. Pavo, arándanos, un toque de especias de calabaza. Incluso se veía bien. La pequeña casa junto al lago donde crecí aún guardaba sus recuerdos. Pisos rayados. Cortinas descoloridas y paredes que habían escuchado demasiadas peleas. Pero de alguna manera, nada se sentía bien. Ya no. Traté de no pensar en eso. Al mediodía, todos los demás habían llegado. El tío Cal apareció primero, siempre tarde, siempre solo. Papá Ryland bajó de su oficina en casa, fingiendo que no había estado escondido allí toda la mañana. Y mamá Dora llevaba desde el desayuno en la isla de la cocina, criticando mi relleno y sugiriendo que usara menos salvia la próxima vez. Luego llegó el abuelo Jonah. No sé por qué, pero verlo subir los escalones del porche me golpeó más fuerte que de costumbre. Se veía más pequeño. Su vieja chaqueta de pesca colgaba floja sobre sus hombros, pero cuando me vio, sus ojos brillaron como siempre. Mi pequeño ayudante raspó, extendiendo la mano. Lo abracé con cuidado, luchando contra el nudo en mi garganta. Guardé tu lugar, abuelo. Lo llevé a su silla, al final de la mesa, el lugar que había reclamado desde siempre. Luego puse algo especial frente a él, una servilleta de lino, vieja pero limpia, con las palabras "la niña del abuelo" bordadas en azul claro. Él la miró parpadeando, luego a mí. Y sonrió. Esa servilleta era mi ancla, lo único que aún se sentía real. La comida en sí, o lo que pasaba por eso, se arrastró como siempre. Las conversaciones eran forzadas. Delora dirigía todo. Papá apenas hablaba. El tío Cal miraba su teléfono. El abuelo comía despacio, escuchando más que hablando. Y yo, hacía lo que siempre hacía, intentarlo. Intentar mantener a todos juntos. Intentar fingir que aún éramos una familia. Pero podía sentir cómo se deshacía. Entonces hice la pregunta, no sé por qué. Tal vez fue la forma en que el abuelo parecía perdido en sus pensamientos, mirando por la ventana entre bocados de pavo. Tal vez fue lo callada que se había vuelto la mesa. O tal vez solo quería que él se sintiera recordado. Le sonreí, tratando de sonar casual. Abuelo, ¿te gusta la casa del lago que te di el año pasado? La habitación se congeló, incluso antes de que hablara. Supe que algo andaba mal. El abuelo Jonah parpadeó lentamente. Su tenedor quedó suspendido en el aire. Me miró confundido. Luego a papá, luego a mamá. Su mano tembló ligeramente. ¿Qué casa?, preguntó suavemente. Nunca recibí ninguna casa. Silencio. Dejé de respirar. El calor. La falsa alegría desaparecieron como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. El frío se coló. Miré a mamá. El rostro de Delora se había puesto blanco. Sus nudillos apretaban la copa de vino tan fuerte que pensé que se rompería. Papá miraba su plato. Inmóvil. El tío Cal levantó la vista de su teléfono, frunciendo el ceño, y el abuelo se veía herido. No entiendo, murmuró, mirando entre todos nosotros como un niño perdido. Ah, ¿qué casa? No pude hablar ni moverme porque en ese momento todos los recuerdos que había enterrado salieron a la superficie. Recordé la llamada de mamá del año pasado. Como dijo que el abuelo no estaba lo suficientemente bien para manejar propiedades. Que eso lo estresaría. Ella había prometido, transfiere la casa a nosotros, cariño.
Nosotros nos encargamos de todo por él. Confíe en ella. Creí en mi propia madre. Firmé los papeles de transferencia sin pensarlo 2 veces. Confiaba en ellos. Y ahora, el abuelo estaba sentado allí, desconcertado. Mientras mis padres parecían fantasmas en su propia cocina. Algo dentro de mí se quebró. Miré de nuevo a Delora y por primera vez en mi vida. Vi miedo en los ojos de mi madre. Por un momento, nadie habló. Me quedé ahí, mirando a mi madre. El silencio presionando a mi alrededor como si las paredes mismas tuvieran oídos. Entonces Delora parpadeó y se movió en su asiento como si nada hubiera pasado. Su voz fue ligera, ensayada, casi casual. Oh, papá está confundido otra vez. ¿Verdad, Jonah? Se inclinó un poco hacia adelante, su sonrisa tan tensa que parecía que iba a romperse. A veces se olvida de las cosas, ya sabes. Mi abuelo no discutió. Miró su plato, su tenedor aún suspendido en el aire, como si no estuviera seguro de qué debía decir. Sus ojos, tan agudos minutos antes, ahora parecían apagados. Sentí que el estómago se me retorcía. No estoy confundido, dijo suavemente, pero ni él mismo parecía convencido. Mi madre lo ignoró por completo. Se volvió hacia mí con esa misma sonrisa frágil, moviendo la cabeza suavemente. Como si yo fuera la niña aquí. No deberías preguntar esas cosas, cariño. Solo lo alteras. No hagamos que hoy sea más difícil de lo que ya es. Está bien. Extendió la mano sobre la mesa, casi como si quisiera acariciar mi mano. La retiré. Mi padre mantuvo la mirada en su plato, masticando despacio como si el pavo se hubiera vuelto lo más fascinante que había probado en su vida. Me quedé paralizado, sin saber si sentirme avergonzado, enojado o simplemente estúpido. Quizá las 3 cosas. Miré al abuelo otra vez. Todavía no levantaba la mirada. Solo estaba ahí, pequeño y silencioso, como si la fuerza con la que había llegado le hubiera sido arrebatada. Me equivoqué. Reproduje el último año en mi mente como un carrete de película que no se detenía. Recordé la casa, la pequeña propiedad en el lago que había comprado. No era lujosa, pero era pacífica, tranquila. El abuelo siempre hablaba de retirarse cerca del agua de nuevo. Y yo quería darle eso. Recordé haber firmado los papeles de transferencia. Mamá dijo que ella y papá se encargarían del resto, que manejar los impuestos de la propiedad lo sobrepasaría. Es mejor que primero pongamos la casa a nuestro nombre, solo por el papeleo. No te preocupes, cariño. Nos aseguraremos de que la reciba, me dijo, quitándome importancia como si estuviera exagerando. Les creí. Ahora, sentado en esa mesa, sentí que una vergüenza comenzaba a instalarse en mi pecho. Fui ingenuo. ¿Le fallé? Me obligué a comer algunos bocados de pavo, aunque la comida sabía a ceniza en mi boca. La mesa cayó en un silencio tenso. El abuelo movía la comida en el plato, apenas tocándola. Mi madre, a pesar de su charla anterior, parecía contenta ahora con solo sorber su vino. Seguía mirando la copa del abuelo y llenándola con demasiada frecuencia, aunque él no lo pedía. Los observaba a ambos. Cada movimiento, cada mirada. Entonces algo llamó mi atención. Al otro lado del comedor, integrado en el viejo aparador de madera, había un cajón, uno al que no había prestado atención antes. Más temprano, cuando estaba poniendo la mesa, vi a mamá meter algunos papeles allí. En ese momento, no lo pensé 2 veces. Ahora, me preguntaba, ¿por qué mi madre cerraría un cajón con llave durante la cena de Acción de Gracias? Mis pensamientos se aceleraron. ¿Y si la transferencia de la casa no era lo único? Alcancé mi copa de vino, di un sorbo y me di cuenta de que mis manos temblaban. En algún momento, Dolora me miró y me sonrió de nuevo. Siempre te preocupas demasiado. Cariño, sentí esas palabras como una bofetada. Las mismas palabras que usaba cuando era pequeño, cuando lloraba, después de encontrarla borracha en el garaje y ella me decía que era solo tristeza de adultos. El mismo tono, la misma indiferencia. Lo peor era que una parte de mí aún quería creerla. Después de todo, ella es mi madre. Para cuando la cena terminó, todos fingían que nada había pasado. Se limpiaban los platos por costumbre, no por hambre. Papá le preguntó al tío Cal sobre el trabajo solo para llenar el silencio. Ya no podía respirar en esa habitación. Me disculpé, diciendo que necesitaba ir al baño, pero en vez de caminar por el pasillo, me detuve justo pasada la puerta, apoyando la espalda contra la fría pared del pasillo. Me quedé ahí mucho tiempo, el corazón acelerado, escuchando los leves tintineos de los cubiertos y las risas falsas. Detrás de mí, me sentía estúpido, humillado y peor. Me sentía responsable. Confié en ellos. Creí más en mis padres que en mis propios instintos. Ahora presionaba mis palmas contra la pared, sintiendo el frío filtrarse en mi piel. Ellos estaban ocultando algo, lo sentía en los huesos. Pensé en el abuelo sentado allí,
demasiado callado. En cómo cambiaba la voz de mi madre cuando mentía. En el cajón cerrado con llave. Cerré los ojos. Lo que sé que me estuvieran escondiendo. Necesitaba descubrirlo, aunque la verdad quemara. No dormí esa noche. Lo intenté. Durante horas. Me acosté en la vieja cama de invitados, escuchando los suaves crujidos de esta casa que alguna vez sentí como hogar. Cada sonido me hacía sobresaltar. Cerca de la medianoche. Lo oí. El suave deslizamiento del cajón del aparador abriéndose. Mi madre. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella lo escucharía, pero no pasó nada. Ni voz, ni movimiento. Solo el cajón y luego silencio otra vez. ¿Por qué necesitarías esconder lo que es tuyo? Esa pregunta me carcomió hasta el amanecer, cuando el sol apenas era una línea pálida sobre el lago. Ya había tomado una decisión. Abajo. La casa estaba en silencio. El abuelo Jonah debía haber vuelto a dormir después de la larga noche. Podía oír su suave respiración desde la sala, donde le habían puesto un sillón reclinable. La puerta del dormitorio de mis padres seguía cerrada. Entré al comedor, mis pies descalzos, sintiendo el frío de las tablas del suelo. El aparador estaba ahí, inocente, sin llamar la atención. Pero yo sabía mejor. El cajón no estaba cerrado con nada sofisticado, solo una vieja traba. Saqué una horquilla de mi cabello, dudé, luego la doblé con cuidado, como solía hacer cuando de adolescente me quedaba fuera de mi diario con llave. No tardó ni un minuto. Cuando la traba hizo clic. El estómago se me tensó. Dentro, todo estaba demasiado ordenado. Una pila de sobres, algunos formularios bancarios, unos cuantos documentos guardados en una carpeta marrón. Nada parecía alarmante, nada gritaba traición. Pero el nombre en esos sobres, mi nombre. Lo saqué con manos temblorosas, uno por uno, sin abrir. Debajo, encontré la escritura. La transferencia de propiedad, mi letra justo en la línea D. La firma bajo el nombre de Ann Lark. Pero la línea de abajo, la de abuelo Jonah, estaba en blanco. No estaba firmada. La miré, deseando que cambiara. Que se explicara por sí sola. Pero el papel se mantuvo en silencio. Nunca se la entregaron. La realidad me golpeó como agua helada. Mis padres no solo habían olvidado o retrasado, habían decidido no entregarla. Pasé las páginas de más papeles, ahora desesperado. Transferencias bancarias, las que recordaba haber autorizado meses atrás. Pagos apartados para los gastos médicos del abuelo, sus impuestos de propiedad. Excepto que la cuenta receptora no era la suya. Los números de ruta no coincidían. No reconocía para nada la cuenta de destino. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Mis piernas casi no me sostuvieron y me hundí en la silla más cercana. Los documentos apretados en ambas manos. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había ahorrado para asegurar que el abuelo tuviera lo que necesitaba. Desaparecido. Robado. Confié en ellos. Me quedé sentado no sé cuánto tiempo. Los documentos extendidos como piezas de mi propia estupidez. Imágenes de la infancia parpadeaban en mi mente. Mi madre diciéndome una y otra vez, la familia es lo primero. Nos protegemos. Nunca dudamos de la sangre, pero esas palabras ahora sonaban vacías. Una mentira ensayada para mantenerme obediente. ¿Cuánto tiempo llevaban usando esa frase para mantenerme callado? Para hacer que diera sin cuestionar. El peso en mi pecho cambió de tristeza a otra cosa. Ira, silenciosa, ardiente, constante. Me levanté lentamente, volví a apilar los documentos, alisándolos con cuidado. Mis manos seguían temblando. Pero mi mente estaba extrañamente clara. Coloqué todo exactamente donde lo había encontrado. Cerré el cajón, lo aseguré con llave. Luego caminé por el pasillo hasta el baño. Me vi reflejado en el espejo sobre el lavabo. Me veía pálido, cansado, más viejo. Pero mis ojos ya no estaban suaves. Me acerqué y susurré para mí mismo. Me dirán la verdad o quemaré todo para conseguirla. Esa mañana, mientras el sol se alzaba sobre el lago, dejé de ser su hija. Para cuando la luz del sol de la mañana se extendió sobre el lago, ya estaba en la cocina, junto a la cafetera, observando cómo el café oscuro caía en la jarra. No necesitaba cafeína, solo necesitaba algo que hacer con las manos. Escuché sus pasos antes de verla. Mi madre. Dolora entró como cualquier otra mañana. Me miró de reojo y luego apartó la vista, caminando hacia el armario a buscar una taza. Su tarareo casual parecía ensayado. Como alguien que repite un papel que memorizó demasiado tiempo. Me quedé callado, no por miedo, sino porque necesitaba que ella hablara primero. Buenos días, dijo al fin, con voz ligera, como si la noche anterior no hubiera existido. Vertí café en su taza sin preguntar, deslizándola hacia ella por la encimera. Dudó, pero la tomó. Permanecimos en silencio un momento, el zumbido del refrigerador. El único sonido entre nosotros.
Luego pregunté, suave, plano, sin enojo, ¿por qué me mentiste sobre la casa del lago? Se detuvo a medio sorbo. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el asa de la taza. Cuando me miró, su rostro estaba tranquilo, demasiado tranquilo. No te mentí, Anne dijo con tono suave. Paternalista, tu abuelo no habría usado ese lugar como debía, lo sabes. Solo la miré. Suspiró como si yo fuera la difícil, como si estuviera cansada de explicar cosas simples. La guardamos por el bien de la familia. Tu padre y yo tomamos esa decisión juntos. Por el bien de la familia, repetí en voz baja. Asintió, sorbiendo su café como si el asunto estuviera resuelto. Eres joven, no entiendes la política familiar de estas cosas son más complicadas de lo que crees. Sentí algo romperse dentro de mí entonces, no un quiebre súbito, sino una grieta lenta que se fragmentaba. Pensé en todos esos años. Cada vez que confié en ella, cada vez que creí en sus palabras cuando decía que hacía lo mejor para todos. Tragué saliva con fuerza. ¿El dinero también añadió? No se inmutó. El dinero se usó para emergencias familiares, cosas que no habría sabido. Sonrió con suavidad, como si consintiera a un niño. Ese dinero no le habría ayudado mucho. Así, ayudó a todos nosotros. Se me revolvió el estómago. Al principio no encontré palabras. Luego añadió casi de paso, además, lo que le diste fue más un gesto simbólico. Él no lo habría apreciado como tú pensabas. Un gesto simbólico. Mis ahorros, mi regalo. El hogar que creía darle al hombre que me crió cuando nadie más se preocupaba. En ese momento me di cuenta de que mi madre nunca me había visto como capaz. Siempre fui un accesorio en su vida. Una herramienta cuando era útil, un pensamiento secundario cuando no. Antes de que pudiera responder, escuché otra voz. Tu madre tiene razón, Anne. Me giré. Mi padre estaba en la puerta, con los brazos cruzados. Más cansado que de costumbre. Pero su voz era firme. Estás exagerando, dijo, no eres una víctima aquí. Parpadeé al verlo. Dio un paso adelante, con un tono más cortante ahora. A tu abuelo no le habría gustado esa casa. ¿Hiciste todo eso para qué? Para sentirte mejor. Deberías estar agradecida de que lo manejamos por ti. Sentí que el aire me faltaba. Agradecida. Él realmente lo dijo. Mi madre puso una mano en su brazo, murmurando algo en voz baja. Pero él apartó con un encogimiento de hombros. Su mirada se fijó en mí, fría e implacable. Tienes que dejar de verte como una especie de salvadora, Anne. Nos diste dinero. Y lo usamos donde importaba. Fin de la historia. En ese momento comprendí que había estado discutiendo con una pared toda mi vida. Una pared educada y bien hablada que se parecía a mis padres. Los miré a ambos allí, unidos, justificándose, y no dije nada. Sin ira, sin acusación. Me levanté lentamente de la mesa, ignorando sus protestas. Sus intentos de llamarme de vuelta. Sus palabras se mezclaban con el ruido de fondo. En mi mente solo resonaba una verdad, no solo habían robado dinero, habían robado la creencia de que la familia significaba seguridad. Pasé junto a ellos. Afuera, encontré al abuelo Jonah en el jardín, arrodillado junto a sus plantas de tomate como siempre que el clima lo permitía. Sus manos se movían despacio, metódicamente, limpiando hierbas que ya había arrancado ayer. Levantó la mirada al oírme, con una expresión suave, paciente. Sin pensarlo, me arrodillé a su lado y lo abracé fuerte. No preguntó por qué. No necesitaba hacerlo, y yo no se lo dije. Al menos no todavía, porque en ese momento, sosteniéndolo, supe que él era la única razón que me quedaba para seguir luchando. Esa mañana supe que me quedaba una sola opción, exponerlos. Después de esa mañana, tras dejar al abuelo en el jardín, fui directo a mi habitación de la infancia y cerré la puerta con llave. Me senté al borde de la cama, mirando el suelo durante lo que parecieron horas. La luz del sol se desplazaba sobre la alfombra desgastada. La misma, donde solía sentarme con las piernas cruzadas con los libros de la escuela cuando creía que esta casa significaba seguridad, ahora se sentía como una cárcel. Al principio, sentí rabia. Rabia cruda, temblorosa, inútil. Mis manos se hicieron puños sobre mis muslos hasta que dolieron. Pero la rabia no dura. Nunca dura. No cuando las personas que te lastiman son las mismas que una vez te contaron cuentos para dormir. Lo que vino después fue peor. Incredulidad, impotencia. Repasé todo en mi mente una y otra vez, intentando convencerme de que no era real, que tenía que haber una razón, una explicación, algo que tuviera sentido. Pero no la había. Entonces llegó el pensamiento que más odiaba. Quizá el silencio es más seguro. Quizá alejarse dolería menos que lo que vendría después. Me recosté en la cama y miré al techo, escuchando solo el zumbido del calentador, encendiéndose, las voces apagadas de mis padres en algún lugar abajo como si nada hubiera pasado. Un suave golpe me sacó de esa espiral.
Me senté lentamente. Pasan, dije, pero mi voz se quebró. La puerta se abrió. El abuelo Jonah estaba allí sosteniendo un sobre. Su expresión era suave, cuidadosa. Como si él fuera ahora quien tuviera miedo de romperme. Encontré esto ayer, dijo en voz baja, tendiéndomelo. No quería preocuparte, pero pensé que tal vez deberías verlo. Lo tomé. Mis dedos temblaban. Se fue sin decir otra palabra. Cerrando la puerta suavemente, tras de sí. Abría el sobre. Facturas médicas, pero no solo las suyas. Mi nombre, documentos sin falsificar, pagos que no deberían existir desde cuentas que no autoricé, todo relacionado con los tratamientos del abuelo. Me habían usado, no solo me habían robado, sino que habían usado mi identidad para vaciar lo poco que le quedaba. Me quedé allí sujetando los papeles, sin poder respirar. No quería preocuparte, había dicho el abuelo. Durante mucho tiempo no hice nada hasta que algo cambió dentro de mí. Si guardaba silencio, me convertía en ellos. Si hablaba, arriesgaba perder los pocos restos de familia que me quedaban. Pero el silencio no era amor. El silencio era traición. Me levanté. Esa decisión pesó más que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Pero la tomé. Esperé hasta justo antes de la cena. Cuando sabía que mi madre estaría ocupada en la cocina y mi padre fingiría leer su periódico. Salí de la casa sin que me vieran, conduje hasta el pueblo. Las calles estaban casi vacías. La noche de Acción de Gracias deja a pueblos pequeños como el nuestro en silencio. Pero recordé un nombre, Prescott. Lo había ayudado años atrás cuando acababa de salir de la Facultad de Derecho, trabajando como voluntario en el centro comunitario. Recordé que me había dicho una vez, si alguna vez necesitas ayuda. Ayuda de verdad, búscame. Esperaba que lo dijera en serio. La luz de su oficina seguía encendida. Estacioné, entré. Levantó la vista de su escritorio, sorprendido, luego preocupado al verme. Ann, ¿qué pasa? No me senté, solo le extendí el sobre. Creo que mis padres están defraudando a mi abuelo, dije con voz plana, y están usando mi nombre para hacerlo. Tomó los papeles en silencio. Observé el cambio en él, como su expresión casual se endureció, como su postura se enderezó. Pasó las hojas con cuidado, metódicamente, luego me miró con voz baja y uniforme. Esto no es solo un robo, dijo, es abuso de ancianos, explotación financiera, robo de identidad. Todo eso. Esto es grave, Ann. Asentí porque ya lo sabía. ¿Me crees? Pregunté, aunque no lo había planeado, aunque me hiciera sonar débil, me miró a los ojos. Sí. Me senté entonces porque por primera vez en días. Alguien lo hizo. Prometió discreción. Prometió ayudar. Y le creí porque no tenía motivos para mentir. Para cuando firmé el primer conjunto de documentos. El inicio del proceso legal que podría salvar al abuelo o destruir lo que quedaba de mi familia. El cielo afuera se había tornado del color del acero. Observé mi mano moverse firme sobre la página. Aquella noche firmé mi primer documento legal, no como hija, sino como demandante. Esa mañana serví mi café en silencio. La cocina se sentía más pequeña, como si las paredes se cerraran. Aunque nada había cambiado excepto yo, mis padres se movían rígidos. Mamá pasó a mi lado para llegar al fregadero. Papá acomodó el papel, pero no lo leyó realmente. Nadie habló. No los necesitaba. Me senté a la mesa, sorbiendo lentamente. No levanté la vista cuando mamá puso un plato a medias frente a mí. La tensión en el aire se podía saborear, y por primera vez no fui yo quien lo sostenía todo. Creo que ellos lo sintieron. Ese cambio. No podían nombrarlo, pero lo sintieron. Me habían perdido. Y lo sabían. El golpe en la puerta llegó justo antes de las 9. Al principio nadie se movió. Vi a mamá ponerse rígida, luego los dedos de papá apretaron el borde del periódico. Me levanté. Caminé a la puerta principal y la abrí. Un mensajero. Señorita Ann Lark. Sí. Me entregó un sobre grueso y se fue. Tan simple como eso. Cuando volví a la cocina, no dije nada. Puse el sobre justo frente al plato de mi madre y me senté de nuevo. Ella lo miró larguísimo rato. Luego lo abrió. Observé sus manos temblar mientras leía. Papá se inclinó, leyó por encima de su hombro y entonces también le llegó el golpe. ¿Quién envió esto? Su voz se quebró. No respondí. No era necesario. Mi silencio lo dijo todo. La carta de Prescott era simple y devastadora. Su firma ahora exigía formalmente una contabilidad inmediata del estado financiero del abuelo. Fondos faltantes, pagos redirigidos, atención médica, retrasada y una nota. Si no se entregaba la documentación, seguiría una orden judicial. Los labios de mamá se movieron, pero no salió sonido. Papá se levantó de un salto, golpeando la silla contra la pared. ¿Quién hizo esto? Miré a mamá, no a él. Solo a ella, y por primera vez en mi vida, vi en sus ojos un miedo que no tenía nada que ver con que yo fallara sus expectativas. Ese miedo era puro. No hablé.
No necesitaba hacerlo. La rabia de papá explotó. Esto es culpa tuya. ¿Crees que lo estás salvando? Estás destrozando a esta familia, Ann. Sorbí mi café, callada, firme. Él golpeó la mesa con un puño, haciendo que los platos vibraran. Respóndeme, di algo. Seguía sin decir nada. Entonces mamá encontró su voz peor que la rabia de papá. La suya era un veneno dulce, suave. Cariño. Él está confundido. Tu abuelo está enfermo. Estás haciendo las cosas más difíciles para él, para todos nosotros. Si realmente amas a esta familia. Su voz se quebró para darle efecto. Dejarías esto ahora, por favor, antes de que sea demasiado tarde. La miré fijamente a los ojos. Yo sí amaba a esta familia. Ustedes quemaron ese silencio ustedes mismos. Entonces me levanté. Rodé la mesa y tomé la mano del abuelo, que estaba ahí, observando, callado como siempre. Sus dedos se entrelazaron con los míos sin dudar. Mamá se rompió. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras negaba con la cabeza. Ann, por favor. Por favor, no hagas esto. Pero yo ya no la escuchaba. Guié al abuelo fuera de esa cocina paso a paso, dejando atrás las maldiciones de mi padre y los sollozos de mi madre, en el jardín, donde la escarcha aún se aferraba al césped. El abuelo y yo permanecimos en silencio. No preguntó por qué temblaba. Solo apretó mi mano un poco más fuerte. No le dije nada todavía. No podía. Pero mientras el aire frío quemaba mis pulmones, sabía exactamente por qué seguía de pie. Por él. Esa noche, después de que el abuelo se había ido a dormir y la casa se había vuelto oscura y silenciosa. Llamaron a la puerta de mi habitación. No gritaron esta vez. Suave, suplicante, Ann, por favor, necesitamos hablar. Me senté en la cama mirando la puerta y no hice nada. Volvieron a tocar. Alcancé, la cerré con llave y esa noche, cuando me suplicaron que hablara, volví a cerrar la puerta. Por la mañana ya no me sorprendía cuando llamaban. No respondía, no me movía. Me quedaba en el borde de la cama, mirando la veta de la puerta de madera, escuchando sus susurros afuera, la voz baja y suplicante de mi madre, la voz aguda y enfadada de mi padre. Ya no importaba. Finalmente los susurros se detuvieron. El silencio no. Pasaron horas. Me quedé en mi habitación de la infancia, cortinas corridas, luz apagada, respirando firme pero pesada. No me estaba escondiendo. No ahora. Estaba esperando. Un leve roce contra el suelo rompió ese silencio. Miré hacia abajo. Una carta, escrita a mano, doblada con cuidado, deslizada bajo la puerta como si fuéramos extraños pasando notas en una prisión. La recogí. Mi nombre estaba escrito al frente con la letra de mi madre. La abrí. Ya no eres nuestra hija. Esa fue la primera línea. El resto se me borró por un momento. Luego me obligué a leer cada palabra. No solo me estaban cortando, me advertían, me acusaban, decían que había manipulado al abuelo, que estaba mentalmente inestable, que si no lo dejaba todo. Pedirían una orden de protección contra mí por explotación de ancianos. Me senté en el suelo, carta en mano, intentando respirar mientras temblaba. El pecho me ardía. No intentaban detener la verdad, intentaban borrarme. No lloré, aún no. No hasta que escuché al abuelo. Su voz suave y confundida fuera de la puerta. Ann, ¿por qué no me dejan verte? ¿Hice algo mal? Eso fue lo que me rompió. Apoyé la frente contra la puerta, con los puños apretados contra la madera, lágrimas silenciosas recorriéndome el rostro. No, abuelo, tú no hiciste nada mal. Ellos sí. Esa noche, después de lo que pareció una eternidad, la casa finalmente se calmó. Desbloqueé la puerta. El abuelo dormía en su silla, cerca de la ventana, sosteniendo la vieja foto de la abuela, en su regazo. Me senté a su lado y lloré en silencio hasta que mi cuerpo dejó de temblar. Comprendí entonces que esta lucha no era por mí. Nunca lo había sido. Era por él. Mi teléfono vibró contra mi muslo. Un mensaje, luego otro. Abogado Prescott. Necesitamos hablar. La situación cambió. El sheriff Marshall solicita reunión. Me limpié el rostro. Me levanté y me moví en silencio para guardar los documentos en mi bolsa. El abuelo se movió, parpadeando somnoliento, pero no dijo nada cuando me arrodillé y besé su frente. Volveré pronto, susurré. No le dije a dónde iba. Conduje al pueblo sin música, sin aire. Solo el zumbido de los neumáticos contra el asfalto agrietado. Mis manos apretaban el volante con tal fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La oficina del sheriff estaba tranquila al final de la calle principal. El viejo edificio parecía pequeño pero sólido, como si nada pudiera derribarlo. Me quedé en el auto afuera unos minutos, dejando que mi ritmo cardíaco se calmara antes de entrar. El sheriff Marshall me recibió en la pequeña sala de espera. No era joven, ni viejo,
Su apretón de manos fue firme pero gentil y sus ojos, serios. Pase adelante, señorita Lark. En la pequeña oficina no perdió tiempo. Ya había hablado con Prescott, ya había revisado la evidencia inicial y lo dijo claro. Sin adornos. Lo que ha pasado aquí no es solo una disputa familiar, es un crimen. Sus padres están bajo investigación por abuso de ancianos, fraude y robo de identidad. Y usted no es la acusada, Anne. Usted es la testigo. Asentí, aunque no parecía real. ¿Entiende lo que eso significa? Preguntó suavemente. Tragué saliva. Sí. Está a salvo. Está protegida ahora. Fue entonces cuando mi cuerpo se rindió, no literalmente, pero por dentro. El peso desapareció. Mis brazos se sintieron pesados. La garganta se me apretó porque alguien oficial, finalmente me creyó. Me quedé ahí más tiempo del que pensé. Documentos, declaraciones, explicaciones tranquilas. El sheriff Marshall mantuvo su tono firme, profesional. Pero humano. No preguntó por qué esperé tanto para hablar. Lo entendió sin que yo dijera nada. Cuando salí de esa oficina, el sol ya se ocultaba tras el juzgado, proyectando largas sombras sobre la calle principal. Me paré en la acera, respirando el aire frío de la noche, dejando que llenara mis pulmones hasta que doliera. Ya no, era presa. Por primera vez, mis padres tenían que temerme. Cuando desperté a la mañana siguiente, todo se sentía más pesado. El aire, mi propia piel. Incluso la luz del sol que se filtraba por las cortinas parecía no querer tocarme. No había planeado comer, pero el golpe en mi puerta no era por comida. Era Prescott. Su voz calmada pero firme por teléfono. Han presentado una contrademanda. Me senté lentamente al borde de la cama. ¿Qué quieres decir? ¿No lo endulzó? Tus padres te acusan de abuso financiero de ancianos. De manipular a tu abuelo. El sheriff Marshall ahora debe investigar ambos lados. No dije nada. ¿Qué había que decir? Están acorralados, añadió Prescott con suavidad, espera que se defiendan con uñas y dientes. Quise discutir, preguntar cómo podían distorsionar todo tan fácilmente, pero la verdad se asentó rápido. Claro que podían. Si había algo en lo que mis padres eran buenos, era en reescribir la realidad. Y esta vez yo era su objetivo. Cuando finalmente colgué, me sentí vacío. Me iban a pintar como la villana. Ese pensamiento llegó sin pedirlo, girando como un buitre. Y se quedó, incluso mientras bajaba las escaleras, viendo al abuelo junto a la ventana, sorbiendo silenciosamente su té matutino. Con los ojos nublados por la confusión. No sabía cómo explicar. Incluso mientras Dolora y Dylan se movían por la casa, fingiendo que nada estaba mal. Me senté junto al abuelo, mis manos temblaban. ¿Hice algo malo, Anne? Preguntó en voz baja. Entonces me rompí, no por fuera, no donde alguien pudiera verlo. Pero por dentro me desmoroné, porque no se trataba solo de mí. No solo intentaban borrarme a mí, estaban usándolo a él como peón en el proceso. Y eso era peor. Fue entonces cuando el abuelo metió la mano en el bolsillo de su cardigan y sacó algo pequeño. Una fotografía. Ahora descolorida, con los bordes gastados. La reconocí al instante. Era el dibujo que había hecho de niño. Una imagen temblorosa de una casa junto al lago. Figuras de palo de mí y el abuelo parados frente a ella. Había escrito al pie, con letras grandes y desiguales, el abuelo y yo en la casa del lago algún día. Recordé que se la había dado. Lo había olvidado hasta ese momento, lo guardé, él dijo en voz baja, siempre pensé que algún día de esa palabra, algún día. Algo cambió dentro de mí. Me levanté. Besé su frente y volví arriba, esa fotografía apretada en mi mano. No iba a permitir que también me robaran esa promesa. Volvieron a tocar. Esta vez no fue una amenaza. El sheriff Marshall estaba afuera, su expresión inescrutable. Extendió un sobre. Citación judicial. Dentro había 2 documentos. Uno para Delora y Dylan, citándolos como acusados en un caso de abuso de ancianos y fraude. Y uno para mí, testigo principal. La nota de Prescott era simple. Tu silencio los protegió. Tu testimonio los terminará. No me sentí poderosa al leer eso. Me sentí cansada, pero algo firme, algo más frío se asentó en mí. Esta vez no me callaría. Esa noche conduje de regreso a la casa. Con los papeles en la bolsa, la voz ensayada. No en palabras, sino en voluntad. Dolora estaba en la cocina. Dylan de pie junto a la puerta. Ambos levantaron la mirada cuando entré. Ninguno habló. Puse los documentos con calma sobre la mesa. No dejaré que me reescriban, dije suave, no esta vez. La respuesta de Dolora fue rápida. Me dio una bofetada fuerte. No parpadeé. Dylan dio un paso adelante, comenzó a hablar, pero lo interrumpí, leyendo en voz alta, palabra por palabra, la citación judicial. El rostro de Dolora se descoloró. Los puños de Dylan se apretaron. Pero sus palabras fallaron. Extendí los documentos sobre la mesa.
Nos vemos en la corte. Dolora gritó mientras me daba la vuelta y salía. No miré atrás. Para cuando comenzó el juicio. Ya no era su hija. Era su ajuste de cuentas. El juzgado olía a madera vieja y tensión. Entré sola. Prescott se ofreció a recibirme en la puerta, pero dije que no. Necesitaba dar esos pasos yo misma. Las voces zumbaban a mi alrededor. Vecinos que no veía desde hacía años se sentaban en la galería. Algunos me miraban con curiosidad, otros con lástima y algunos con juicio. Dolora ya estaba sentada en la mesa de la defensa. Sus ojos se fijaron en mí en cuanto entré. No había calidez en sus ojos, solo la fría furia de quien ve cómo sus mentiras pierden poder. Ryland se sentó a su lado, mirando al frente con la mandíbula apretada. No me había mirado desde la mañana en que salí de la casa del lago. Tomé asiento junto a Prescott. Él se inclinó un poco y susurró: mantente calmada. Los hechos ganan. Asentí, pero mis manos me traicionaron, temblando sobre mi regazo cuando entró el juez. El juez Mese no era un hombre grande, pero el silencio que lo acompañó pesaba. Caso número 265 ver, anunció el secretario, Estado contra Delora y Ryland Lark. Luego mi nombre, Anne Lark. Testigo principal. El mundo se movió levemente, bajo mis pies. Cuando me llamaron a declarar, me puse de pie. Prescott no tuvo que entrenarme. Sabía que esto ya no era una estrategia legal. Era supervivencia. Conté la verdad, no solo sobre la casa, ni solo sobre la escritura perdida o el dinero robado. Hablé de años de silencios. De pequeñas traiciones que parecían amor hasta que las miras de cerca. Hablé del abuelo, su confusión, su confianza, las promesas que apenas recordaba y a las que se aferraba. Cuando saqué la fotografía, la que le había dado de niña. Se sintió un cambio en el aire del salón. Ese papel arrugado pesaba más que los libros contables y documentos falsificados que Prescott presentó como prueba. Lo levanté. Solo di a mi abuelo cuando tenía 7 años, dije con voz firme. Aunque la garganta me ardía, le dije que algún día nos sentaríamos juntos en nuestra casa del lago. Hice una pausa. Mi madre miraba la mesa, inmóvil. Compré esa casa para él y confié en que mis padres se la entregarían. No lo hicieron. Miré directamente a Delora. Me quedé callada porque pensé que eso era lo que hacen las buenas hijas. Me quedé callada porque creía que la familia significaba seguridad. El silencio llenó la sala. Terminé en voz baja. Usaron mi silencio en mi contra. Prescott apoyó la mano sobre la mesa. No hubo más palabras, ni preguntas. Delora se levantó de repente. Temblando, con la voz quebrada, insistió. Nada de esto pasó. Ella lo está distorsionando todo. Quiere destruirnos. El juez levantó una mano. Su voz fue calmada. Siéntese, señora Lark. Y así terminó. El fallo del juez Mese fue rápido. Fraude deliberado. Abuso financiero de ancianos, robo. El tribunal declaró culpables a ambos acusados. Las condenas siguieron. Delora recibió 2 años. No fue suficiente, pensé al principio, pero Prescott apretó mi brazo suavemente. Cumplirá cada día, susurró. Confía en mí. Ryland no fue a la cárcel. Pero le impusieron una multa fuerte y le quitaron cualquier control legal sobre las finanzas del abuelo. Cuando el juez me declaró propietaria total de la casa del lago, casi no reaccioné. Para entonces, la casa había dejado de importar, señorita Lark, dijo el juez. Mirándome directamente, ¿desea hacer una declaración final? Me puse de pie. Mi abuelo me dijo una vez que la familia es donde estás a salvo, no donde te callan. Luego me senté, nada más. El silencio en esa sala dijo todo. Más tarde esa noche, regresé sola a la casa del lago, salvo por el abuelo. Él estaba sentado en el porche, mirando el agua. Me uní a él, sin decir palabra. Dentro de la casa, sobre la chimenea, colgué la fotografía, la de años atrás. Promesa cumplida. Él no dijo nada. Yo tampoco, pero por primera vez, el silencio entre nosotros fue paz. En ese silencio entendí algo que nunca antes había comprendido. La justicia había llegado. Pero la justicia no te sana, te libera para empezar. Y esa noche, sentada junto al hombre que me enseñó cómo debe ser el amor, supe que mi vida ya no era ser la hija de alguien. Era ser yo. ¿Qué habrías hecho si tu propia familia te convirtiera en un fantasma? Cuéntame tu historia. Estoy escuchando.